La serpiente venenosa de Putin que se extendía hacia Europa ha sido decapitada. Ucrania sacó todo de la mesa y llevó a Rusia directamente al epicentro de la catástrofe. Durante años dijeron la misma mentira a toda Europa. Estamos atados a Rusia, no tenemos alternativa. Incluso llegaron al punto de chantajear abiertamente a Europa y Kiev con este poder del gasoducto ruso en sus manos. En la mañana del 22 de febrero, el primer ministro húngaro Orbán comenzó a amenazar el chantaje de Ucrania diciendo: ucraniano, hemos determinado que no reanudaremos los envíos de diésel de Hungría a Ucrania hasta que recibamos envíos de petróleo desde Ucrania. Su única moneda de cambio eran las válvulas de petróleo que pasaban por su territorio. El primer ministro eslovaco Fico fue aún más lejos. Si no permiten el petróleo ruso, cortaremos la electricidad a Ucrania. Esto fue una declaración abierta de guerra contra la infraestructura civil de Kiev. Pero menos de 24 horas después, la represalia de Ucrania fue devastadora. En lugar de una nota diplomática, bajó una espada llameante. En la noche del 23 de febrero, drones ucranianos atacaron la estación de bombeo principal del oleoducto Druzhba 1 en Tartaristán. La refinería de petróleo Kalinino y la estación de bombeo integrada Druzhba 1 fueron reducidas a ruinas por ataques de precisión, envueltas en llamas. Este ataque quirúrgico creó una fractura masiva a lo largo de las líneas de falla geopolíticas de Europa, llevando sus efectos a miles de kilómetros hacia el oeste hasta las capitales en cuestión de segundos. La instalación atacada era mucho más que una mera estructura industrial. Era la arteria principal que sostenía la influencia política de Moscú en Europa Central. Las raíces de este oleoducto se remontan a las profundidades de la Guerra Fría, a la década de 1960. Lo que los tanques soviéticos no pudieron lograr en Praga o Budapest, el petróleo barato que fluía a través del oleoducto Druzhba lo conseguiría. Durante décadas, este oleoducto alimentó la industria de Europa del Este, pero a cambio mantenía la voluntad política de estos países como rehén. Sin embargo, hoy, al acercarnos al año 2026, el panorama ha tomado una dimensión completamente diferente. Esta infraestructura, que el Kremlin ha utilizado durante años como herramienta de disciplina política, ahora se ha convertido en una bomba que explota en sus propias manos. En la noche del 23 de febrero, Ucrania destruyó permanentemente el núcleo del sistema que había mantenido en pie el triángulo del Kremlin, Budapest y Bratislava. Con este movimiento final, se cortó la venenosa vena de chantaje de Putin que llegaba a Europa. Pero el plan de Ucrania no se trataba solo de destrucción. El plan era mucho más profundo y despiadado. Ucrania tenía la intención de quitarle todo a Vladimir Putin. No se trataba solo de neutralizar los caballos de Troya de Putin en Europa. Se trataba de dejarlos indefensos para cambiar de bando. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aquí, Ucrania ejecutó un plan impecable para dejar de lado al Kremlin. En esta nueva ecuación, donde el cazador se convierte en cazado y el chantajista es chantajeado a través de su propia infraestructura, la administración de Kiev ofreció a Budapest y Bratislava, que estaban acorraladas, una salida irresistible e impecable, el oleoducto Odesa-Brody. Cuando escuchas esta propuesta, podrías pensar que es solo otro oleoducto, pero leer la geopolítica requiere mirar entre líneas. Odesa-Brody no es un oleoducto ordinario, es la peor pesadilla de Putin. Odesa-Brody es un oleoducto de crudo que comienza en el puerto de Odesa, en la costa del Mar Negro, y se extiende hacia el oeste a través de Ucrania hasta el corazón de Europa. El propósito de este oleoducto nunca fue transportar petróleo ruso. Por el contrario, fue construido enteramente para evitar a Rusia, para llevar las riquezas del Mar Caspio a Europa sin tocar suelo ruso. El petróleo azerbaiyano y kazajo fluiría a través de este oleoducto. Aquí es donde las cosas se ponen increíblemente interesantes, porque esta ecuación reúne directamente el eje de Ankara, Bakú y Kiev. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se había reunido con Ucrania muchas veces a lo largo de los años para discutir este proyecto. Aliyev dijo en ese momento: revivir este proyecto creará buenas oportunidades de transporte al conectar el Mar Caspio, el Mar Negro y el Mar Báltico. Azerbaiyán suministra grandes cantidades de petróleo al mercado europeo. El plan era el siguiente: el petróleo azerbaiyano sería transportado al Mar Negro a través de Georgia o Turquía, por mar o por oleoducto. Desde allí se enviaría al puerto de Odesa en Ucrania y luego se bombearía a Europa a través del oleoducto Odesa-Brody. Turquía es el principal equilibrador estratégico en esta ecuación, aligerando la carga de los tanqueros en los estrechos, apoyando rutas alternativas y asegurando el flujo seguro de energía del Caspio hacia Occidente. Ahora, Ucrania está ofreciendo a Orbán y Fico una carta tremenda.
¿Quieres petróleo? No te daremos petróleo ruso, te daremos petróleo azerbaiyano, petróleo del Caspio. Serán dependientes de nosotros, de Turquía y Azerbaiyán. Esto es quitarle el arma a Putin y usarla para mantener como rehenes a los aliados de Putin. Orbán y Fico deben aceptar esta oferta si quieren salvar sus economías, porque si no pueden encontrar combustible para su propia gente, perderán sus puestos. Pero en el momento en que acepten esta oferta, habrán terminado completamente su dependencia de Rusia y se habrán integrado en el corredor energético Ucrania-Turquía-Azerbaiyán. Esta integración es una pesadilla para Putin, y el líder ruso ha estado sudando durante años para prevenirla, porque las raíces de este movimiento en realidad se remontan a hace 20 años. Esta visión, apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea, fue un movimiento estratégico diseñado para romper el monopolio de tránsito de Moscú. Sin embargo, Vladimir Putin percibió este proyecto como una amenaza masiva para su imperio. Para el año 2004, el Kremlin había logrado revertir el flujo del oleoducto al activar su aparato de presión sobre Ucrania. Gigantes energéticos rusos como TNK-BP llevaron a cabo una operación de $100 millones para llenar el oleoducto. Simultáneamente, las actividades de cabildeo aseguraron que Kazajistán se mantuviera confinado a las raíces rusas, como el consorcio del oleoducto del Caspio. Una gran parte de Europa se hizo dependiente del gas y el petróleo rusos, y las rutas alternativas del Caspio fueron estranguladas por una estrategia de estrangulamiento. Por supuesto, los movimientos de Europa contra el plan mortal de Putin no se limitaron a desactivar estratégicamente este puente. Fue mucho más ingenioso, silencioso e invisible para borrar físicamente a Rusia del continente. Para entender esta operación, primero debemos mirar al norte del mapa en los países bálticos: Lituania, Letonia, Estonia y Polonia. Estos países no solo cerraron todas sus conexiones terrestres con Rusia, prácticamente la sellaron. La base militar de Rusia en Europa, Kaliningrado, ya no es una fortaleza, sino una prisión rodeada por aguas de la OTAN. Los servicios de tren han sido suspendidos, los cruces de camiones están prohibidos. La conexión vital de Moscú con el Báltico ha sido cortada por un aislamiento estratégico. Los ojos y oídos dentro estaban informando constantemente. Sin embargo, en noviembre de 2025, la administración de Varsovia cerró oficial y físicamente el consulado general en Gdansk, el último bastión de inteligencia de Rusia en la costa báltica. Este fue el acto final del juego que comenzó el 22 de octubre de 2024, cuando Polonia cerró el consulado de Rusia en Poznan, diciendo: «Terminen la guerra híbrida». Putin todavía confiaba en un último punto estratégico, los puentes energéticos, pero ahora esos puentes también están cerrados. Polonia, con sus enormes terminales de GNL construidas en el puerto de Gdansk y gas noruego, ha enterrado el gas ruso en el norte. Mientras el Kremlin ha estado amenazando durante años: «Se congelarán sin nosotros», Europa ha completado su propio escudo energético con GNL estadounidense y gas noruego efectivo a partir del invierno de 2025. El norte se congeló. La frontera oriental se convirtió en un muro de castillo. A Putin solo le quedaba una puerta trasera para infiltrarse en Europa, el sur. El plan de Moscú parecía impecable en papel. Si los expulsaban del norte, entrarían desde el sur a través de la ruta del Adriático. Después de todo, Orbán y Fico estaban esperando al final de esa ruta, así que Putin contaba con que la ruta del Adriático aún estuviera abierta. Moscú utilizó esta ruta para incitar a Budapest contra Bruselas. Sin embargo, a través de trabajos de infraestructura realizados discretamente a lo largo de 2025, Bruselas ya había convertido esa ruta en una trampa mortal para Rusia, en lugar de una cuerda salvadora. Si eso fuera todo, quizás Putin podría haber encontrado una salida, pero había otra catástrofe que Putin no había calculado. Para que la trampa funcionara perfectamente, Rusia no debía tener ninguna otra ruta de escape. La persecución implacable de Occidente había comenzado, no solo en tierra, sino también en el mar. La prohibición de la UE sobre la transferencia de GNL y petróleo entró en pleno efecto en el invierno de 2026. Barcos de la flota sombra rusa sin seguro y sin bandera, que ignoraban la ley internacional, fueron cazados uno por uno en las islas griegas y los estrechos daneses. A medida que la ruta marítima se bloqueaba, Rusia fue empujada sin remedio hacia el único gasoducto restante, es decir, hacia el regazo de la Unión Europea. La estrategia de Bruselas era simple: cerrar los mares, forzarlos a tierra hacia el gasoducto Adriático. O irían a través de ese oleoducto o se ahogarían. Rusia corría hacia la trampa por su propia cuenta.
Y en ese mismo momento, justo cuando Rusia pensaba que estaba dando su último aliento, la puerta se cerró de golpe en sus caras. Pero no fue Croacia quien la cerró, fue la mente colectiva de la Unión Europea. En esa línea que Putin había creído durante años que era esencial para nosotros, Bruselas ya había completado sus preparativos técnicos. La administración de Zagreb simplemente implementó las instrucciones de la Unión Europea. Los datos técnicos se pusieron sobre la mesa. Se dijo que la alternativa está lista. Y con una sola decisión, el 16 de febrero de 2026, los últimos puentes del Kremlin en Europa también fueron cortados. Mirando el curso superficial de los eventos, la situación parecía ser una negociación regional de energía de rutina. El histórico oleoducto Druzhba, que se extiende desde Ucrania hacia Europa, había perdido su fiabilidad debido a los daños sufridos en medio de las dinámicas impredecibles del conflicto en el terreno. En respuesta a esta inestabilidad de infraestructura, Hungría y Eslovaquia comenzaron a tocar las puertas diplomáticas de Croacia en busca de una ruta alternativa para llenar la creciente brecha energética. Su plan se basaba en un escenario de transición pragmático. Cuando la ruta del norte se volviera arriesgada, llevarían petróleo ruso al Adriático y lo transportarían a sus refinerías utilizando el oleoducto Hanav de Croacia. Su objetivo era continuar bombeando energía del Kremlin bajo el pretexto de necesidad infraestructural. Sin embargo, había una realidad fundamental que pasaron por alto debido a la miopía diplomática. Su verdadero contraparte no era solo la administración de Zagreb, sino la mente institucional de la Unión Europea, que estaba reorganizando el tablero de ajedrez. Sin embargo, el proceso de ocupación que comenzó en 2022, irónicamente, llevó a Putin a caer en su propia trampa geopolítica. La estrategia de guerra del Kremlin, dirigida a la infraestructura energética, fue revertida por las contramedidas asimétricas y creativas de Ucrania. El equilibrio en el terreno cambió drásticamente. Solo en el año 2024, 81 operaciones de precisión llevadas a cabo por UAVs ucranianos redujeron la capacidad de refinería rusa en un 10% y causaron una pérdida del 9% en las exportaciones marítimas. En noviembre de 2025, el terminal CPC, que transportaba el 80% del petróleo kazajo a través de Rusia, fue impactado por dos operaciones separadas. En diciembre de 2025, el ataque a la plataforma Filinovsky de Lukoil en el Mar Caspio aclaró el panorama. Las exportaciones de energía rusas ahora se veían obligadas a seguir una ruta arriesgada, poco fiable y costosa. En medio de este caos, el oleoducto Odesa-Brody, que Putin había saboteado durante años, resurgió de las cenizas y se presentó como una alternativa impecable. Esta alternativa tiene el poder de sacudir fundamentalmente la relación entre Putin y los caballos de Troya. El plan de la Unión Europea para eliminar gradualmente los combustibles fósiles rusos para el año 2027 está llevando la presión sobre Budapest a un punto de estrangulamiento. Esta situación atrapa a Viktor Orbán en un dilema masivo, dejándolo en una posición atrapada. El estrecho baile diplomático que ha mantenido con Putin ya no es un salvavidas para la economía húngara, sino que se ha convertido en un agotador grillete. La llamada política exterior independiente que Orbán ha defendido con orgullo durante años se está volviendo insostenible debido al daño de Druzhba que Rusia se ha infligido a sí misma en las líneas del frente. Muchos análisis estratégicos interpretan la lealtad de Orbán al Kremlin como una estrategia de suicidio total. La mentalidad pragmática y expansionista de Moscú está dejando a Hungría aislada en medio de Europa. Una onda de choque similar está resonando en los pasillos de Bratislava. La posibilidad de que el oleoducto Odesa-Brody entre en funcionamiento está empujando a Eslovaquia con fuerza hacia alternativas como el oleoducto Adria. Las amenazas de Robert Fico de cortes de energía a Kiev han creado una seria ola de reacciones dentro de la Unión Europea. La posibilidad de que Eslovaquia declare una emergencia energética podría alimentar la oposición dentro del país, creando caos en las calles. En la proyección a largo plazo, la estrategia de guerra de Putin dirigida a la infraestructura energética está imponiendo una carga pesada sobre la identidad política de Fico. La posibilidad de sanciones como posibles recortes de financiación por parte de la Unión Europea está poniendo las relaciones entre Bratislava y Moscú bajo una tensión severa. Bajo presión para diversificar las fuentes de energía, Fico está entrando en un túnel difícil donde puede que tenga que distanciarse gradualmente de Putin para sobrevivir en el ámbito político. El humo que se eleva desde Kalinini no oscureció solo las capitales políticas de Europa.
El verdadero impacto destructivo de este evento se siente detrás de las puertas cerradas del Kremlin, en las lujosas oficinas de los oligarcas rusos y en las mesas donde se calcula el presupuesto de guerra. El cierre del oleoducto Druzhba desencadenó no solo la crisis política de Orbán y Fico, sino también la silenciosa bancarrota del monopolio estatal ruso de oleoductos, Transneft, y de la enorme élite que lo rodea. Durante mucho tiempo, los titulares estuvieron dominados por el anuncio de Gazprom de una pérdida histórica de $7.000 millones tras su pérdida del mercado europeo. A medida que Gazprom se convirtió en un zombie industrial, uno de los últimos bastiones de la economía rusa que quedaba era Transneft, bombeando petróleo. Pero ahora se puede decir que ha llegado el turno de Transneft. Transneft es un gigante que por su propia naturaleza gana dinero basado en el volumen. Cada barril de petróleo que fluye a través de los oleoductos entra en las arcas de la empresa como una tarifa de tránsito, y estos ingresos se transfieren directamente al presupuesto estatal ruso, y de allí a la financiación de la máquina de guerra. Que la estación de bombeo Druzhba 1 se vuelva inutilizable significa que el flujo de cientos de miles de barriles de petróleo por día se ha detenido. Esta situación significa no solo una pérdida de ingresos por el petróleo no vendido, sino también la evaporación de los enormes ingresos logísticos que Transneft no puede obtener. Mientras que los costos de mantenimiento, operación y el enorme personal de la empresa permanecen fijos, la interrupción de una de sus principales fuentes de ingresos está creando enormes agujeros en el balance de la empresa. Más importante aún, esta situación alimenta el pánico de la élite que sacude el equilibrio de poder dentro del Kremlin. El sistema que financia el presupuesto de guerra de Putin depende de las ganancias de estas enormes empresas energéticas dirigidas por oligarcas. Figuras como Nikolai Tokarev, jefe de Transneft, han estado beneficiándose de este sistema durante décadas, ofreciendo lealtad incondicional a Putin a cambio. Sin embargo, a medida que los ingresos disminuyen y el pastel se reduce, es probable que surjan conflictos entre los oligarcas. En una ecuación donde las empresas no pueden obtener ganancias, sus activos son atacados por drones ucranianos y el presupuesto estatal exige impuestos cada vez mayores, la lealtad de las élites al régimen está siendo sometida a una prueba de estrés severa. A medida que el costo de la guerra aumenta día a día, el tropiezo de estos gigantes energéticos que forman el corazón de la economía está creando profundas grietas en el frente interno ruso. La factura de la guerra está siendo soportada directamente por los ciudadanos rusos comunes. La crisis silenciosa de Transneft es en realidad un indicador masivo que expone la estructura frágil detrás de la narrativa de Putin de una economía invencible. Y ahora hemos llegado a la etapa más crítica, menos discutida, pero potencialmente más devastadora de este análisis masivo para el futuro industrial de Rusia. Cuando el flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba hacia el oeste se detiene, ¿a dónde va ese petróleo? La respuesta es simple y brutal: a ninguna parte. El petróleo que no puede fluir hacia el oeste no se evapora ni desaparece. Se queda atascado dentro de Rusia, en sus enormes oleoductos, estaciones de bombeo e instalaciones de almacenamiento. Esta situación es el mismo proceso de una economía aplastada bajo su propia producción, estrangulándose logísticamente a sí misma, lo que llamamos canibalismo industrial. No se puede simplemente abrir y cerrar un pozo de petróleo como un grifo de cocina, especialmente en el frío extremo de Siberia Occidental. Cerrar la producción en pozos que operan bajo permafrost, suelo permanentemente congelado, puede ser técnicamente suicida. El petróleo llega a la superficie mezclado con agua y varios productos químicos. Si detienes el flujo y cierras el pozo, el agua en las tuberías se congela en ese frío helado, se expande y rompe toda la infraestructura de acero desde adentro. Cuando quieres reabrir el pozo, tienes que gastar miles de millones de rublos en reparaciones o abandonar ese pozo por completo. Con la estación Kalinino fuera de servicio, los enormes tanques de almacenamiento en las regiones de Samara y Tartaristán rápidamente alcanzaron su punto de llenado. Mientras las instalaciones emitían advertencias de desbordamiento, Transneft intentó redirigir este petróleo a los mercados asiáticos. Sin embargo, enfrentaron un enorme cuello de botella logístico. Los oleoductos que van hacia el este ya están operando a plena capacidad. Si querían transportar el petróleo por tren, el Transiberiano y el Baikal-Amur Main Line, BAM, ya están congestionados con municiones militares, armas y trenes logísticos que se dirigen al frente. La logística de la maquinaria de guerra y la logística de las exportaciones de petróleo están chocando de frente en las mismas vías estrechas. El resultado de esta parálisis logística es el riesgo de que las compañías petroleras se vean obligadas a reducir la capacidad de producción en sus pozos siberianos o incluso cerrar algunos cabezales de pozo por completo. Millones de barriles de petróleo muerto que no pueden venderse al enemigo ni transportarse a mercados extranjeros
se están acumulando como un veneno masivo en las propias venas industriales de Rusia, creando una hemorragia inversa que corroe el cuerpo principal desde dentro. Este es el verdadero y masivo efecto dominó creado por los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania, ese despiadado jaque mate estratégico que obliga a los pozos siberianos a miles de kilómetros de distancia a autodestruirse al golpear una estación de bombeo. Las fichas de dominó en el gran mapa estratégico están cayendo una tras otra. La arteria más gruesa que financia la máquina de guerra de Putin y alimenta sus operaciones políticas dentro de Europa ha sido cortada. El mito del Kremlin de una hegemonía energética inquebrantable en el continente se ha derrumbado. El humo que se eleva desde Kalinino no es solo petróleo ardiendo. Son las cenizas de un imperio construido sobre el chantaje, las amenazas y la dependencia energética. Eslovaquia y Hungría ya no tienen el lujo ni la comodidad de ser el caballo de Troya del Kremlin en Europa. Para mantener a flote sus industrias y salvar sus economías, ahora deben recurrir no al este, sino a los recursos de Bakú, al corredor geopolítico de Ankara y a la nueva ecuación ofrecida por Kiev, que apunta a su propia infraestructura. Este evento no es una mera interrupción logística, es una parálisis severa de la presencia de Rusia en la política europea, un cambio impactante en el equilibrio de poder. Las reglas de la nueva era energética han sido escritas y ya no hay lugar para Moscú en esta mesa. El curso de la guerra ha cambiado. Lo siguiente en la lista son las mayores fracturas que este nuevo eje creará. Nuevo eje creará.